Super Crack Estrella presenta. ¿Qué pasó con las gafas del futuro que te susurraban? Las Google Glass estaban llamadas a ser las gafas del futuro. Podríamos recibir información de todo tipo en tiempo real en su diminuta pantalla e incluso seguir instrucciones a través de una voz que susurraría a tu oído direcciones o lo que le solicitaras, pero, finalmente, 2 años después de que se iniciara la era de los exploradores, nada de esto ha pasado. ¿Qué les sucedió? En un mundo que cambió mucho a partir del 2020 con la pandemia, las futuras gafas parecen que ya no interesan mucho a las élites, quizás porque esta élite piensa más en tenernos encerrados o limitar nuestros movimientos, mientras estas gafas se fabricaron pensando más bien en lo contrario, en salir y moverte, pero la parte que más me llama la atención es que estas gafas las instrucciones las dan a través de una voz que susurraría a tu oído. Uno se pregunta por qué las instrucciones a través de una voz que susurraría a tu oído. Hace años me quedé impresionado cuando viendo la película, titulada La Bruja, en la parte final de la película, hay una escena, donde Satanás habla en susurros a la adolescente protagonista que finalmente se convierte en bruja en un aquelarre. Yo ya sabía que esta era la forma en la que hablaba Satanás, en susurros me lo enseñaron otros maestros que conocen de estas cosas, pero ese dato nunca se había hecho público. La película mostraba algo que era un secreto solo sabido por unos pocos. Así que estas gafas también use de esta manera de hablarnos al oído entre susurros me parece extraño. Parece que quieren prepararnos para algo. Ten en cuenta que esta manera de hablar parece más como tu propio pensamiento, que una voz que te está dando instrucciones. Y eso, repito, me suena extraño y misterioso, porque además, ¿qué sentido tiene que la máquina a través de las gafas hable en susurros? Si es por el volumen de la voz, bastaría con bajarlo, pero ellos quieren que sea así por razones bastante misteriosas. Repito, ¿acaso nos están preparando para algo que no es de este mundo? Las Google Glass estaban llamadas a ser las gafas del futuro. Podríamos recibir información de todo tipo en tiempo real en su diminuta pantalla e incluso seguir instrucciones a través de una voz que susurraría a tu oído direcciones o lo que le solicitaras, pero, finalmente, 2 años después de que se iniciara la era de los exploradores, nada de esto ha pasado. ¿Qué les sucedió? Muchos podrían pensar que las Google Glass han muerto y que fue un proyecto fracasado de Google, pero el propio presidente ejecutivo de la empresa, Eric Schmidt, dijo a principios de año que el proyecto continuaba, aunque las gafas, que habían tenido un valor de $1.500, se descontinuaban para poder centrarse en el dispositivo final que llegaría a manos de los usuarios. Pero desde entonces, silencio y rumores, muchos rumores. En primer lugar, deberíamos dejar claro que es muy posible que las Apple Glasses sean 2 dispositivos diferentes. La cantidad de información que tenemos al respecto nos lleva a pensar que son 2 equipos diferenciados. Unas gafas de realidad aumentada y un casco de realidad virtual. Las gafas de Apple de realidad aumentada tendrían un aspecto normal, su funcionalidad inalámbrica superpondría elementos digitales sobre nuestro entorno, mediante la tecnología denominada realidad aumentada. De esta forma, serían unas gafas que nos darían superpoderes, proporcionando información adicional de nuestro entorno. De manera oficial y por parte de las manos de Google, no se ha obtenido todavía demasiada información sobre las Google Glasses, que se crearon bajo la premisa de poder interactuar con el mundo disponible virtualmente sin que éste interfiera en el mundo real. Estas gafas inteligentes usan una pequeña pantalla transparente situada sobre el ojo derecho en la cual podremos ver búsquedas en la web, vídeos, fotos, mensajes. Procer incluso se atrevió a darle un precio de $499 y una fecha de lanzamiento para las Apple Glass, 2021. Una fecha apoyada por Digitimes pero que obviamente no se ha cumplido. Por otro lado, Minkiko tiene un timeline muy distinto del que cabría esperar para todos estos productos. Primero, un casco de realidad virtual en 2022, después las gafas de realidad aumentada en 2025 y luego unas lentes de contacto en 2030. Esto entra en contradicción con lo que dicen otros informes, como uno de Morgan Stanley que asegura que el lanzamiento de las Apple Glass es inminente, en unos meses, vamos. Lo cierto es que la fecha de lanzamiento de las gafas de Apple, sea el modelo que sea, no es unánime entre las filtraciones. Unos rumores las colocaban en 2020, el mismo 2020 que Bloomberg señalaba inicialmente, otros como Procer en 2021 y Cuo para 2022, 2025. Pero también surgieron quejas de que con estas gafas se podía grabar en ciertos sitios que no lo permiten, así que se dijo que las Google Glass ya no serían para usuarios comunes y corrientes, sino para empresas. Pero ¿qué había pasado con esa era dorada en la que podríamos ser como los supersónicos?
El reporte de este diario, que suele tener fuentes muy sólidas, indicaba que Google había comenzado a distribuir una nueva versión de las Google Glass para empresas. Estas gafas estarían especialmente diseñadas para lugares de trabajo como áreas de salud, manufactura y energía. Estas gafas tendrían un diseño totalmente diferente, puesto que incorporarían una bisagra que permitiría adjuntar unas gafas de trabajo y protección de la vista. Además integraría un paquete de baterías y un prisma más largo para ver mejor las imágenes. Muchos recordarán que la emoción por las Google Glass se fue apagando cuando muchos bares y cines comenzaron a quejarse por la privacidad, lo que les llevó a colgar carteles de restringido el paso con Google Glass, debido a que la cámara se convirtió en foco de conflicto. Pero, ¿y entonces, qué pasará con las Google Glass? Si una cosa es segura es que los laboratorios Google X siguen trabajando en esta tecnología. El problema actual radica en que los usuarios comunes y silvestres no podrán usarlas. Muchos expertos en el área consideraron que su uso era inútil, que eran lentas y que de poco servían, lo que tampoco fue de mucho aliento para esta incipiente industria. Mientras que Google pausa y trabaja en las gafas, otras empresas como Microsoft evolucionan el concepto llevándolo a la realidad aumentada con las gafas HoloLens, que tendrán uso personal y profesional, y que incluso han estado a punto de servir a los astronautas de la Estación Espacial Internacional en su trabajo diario, primero para comunicarse a través de Skype y seguir instrucciones, y segundo para ver en 3D vídeos tutoriales y grabar lo que están haciendo. El futuro será con gafas, sean las Google Glass, las HoloLens u otras que estén por venir, lo que no sabemos si también te hablarán en susurros. El futuro de las Glass es un misterio. Como ya hemos visto, el mundo no estaba listo para las Glass cuando Google las lanzó en 2013. La idea de tener a personas caminando con cámaras en sus caras desconcertó al público. Muchos establecimientos las prohibieron. Pero las élites están más interesadas en el 2022 en buscar fórmulas para que estés el máximo de tiempo encerrado en tu casa, de esta manera contaminas menos. Muchos años han pasado desde que las Google Glass, las gafas de realidad aumentada del buscador, dejaron de ser del interés de desarrolladores, pues la compañía prácticamente dejó morir el proyecto, relegando al olvido un concepto prometedor, pero que requería de mucha atención y trabajo. La idea de ir a lo Dragon Ball molaba. Pero ¿qué cosas hacía estas gafas? El dispositivo ofrece la posibilidad de enviar mensajes, tomar fotos y mantener videollamadas. Además, permite conocer cómo estará el clima y chequear un recorrido antes de salir de casa. En el video publicado por la compañía, el usuario contesta mensajes, agenda citas y busca información en tiempo real, hablándole al aparato. En el 2015 las Google Glass patenta nuevo diseño similar a las gafas de Dragon Ball Z. Google trabaja en la segunda generación de las gafas inteligentes. ¿Imaginas a los luchadores de la UFC con estas gafas midiendo con qué fuerza le metió un golpe? Al más puro estilo de la película La Purga, grabando la depuración. Y es que más tarde o temprano estas gafas serán una realidad. De esta forma la élite podrá ver todo lo que nosotros podemos ver con las gafas. En el 2015 diversos sitios especializados mostraron lo que sería el nuevo modelo que cambia del rector soporte a uno curvo con un monóculo, muy parecido al que usaban los soldados de Freezer en Dragon Ball Z. Estas Google Glass podrán adaptarse a tu oreja y una vez que te sientas cómodo con ellas ya no se moverán más porque, según la patente, el material de construcción tiene memoria. La superficie de las gafas también tendrán una superficie con teclas que se activarán tan solo con tocarlas, indicó Net. Además cuenta con un audífono. En este proyecto trabajan ex ingenieros de Amazon que fueron despedidos de Kindle y que se unieron a Project Aura, nombre del área de los lentes inteligentes. Lo de que tenía audífonos sonaba bien, sobre todo si tenemos en cuenta lo caros que son los audífonos. Pero no explicaban para qué se usarían. Pero no pensáis que esto de que la máquina te hable en susurros murió con las gafas, para nada. Hay proyectos nuevos donde esta será la forma de comunicación entre el hombre y la máquina. Por supuesto la excusa que dijeron para esto es que es un nuevo sistema de seguridad. Nos referimos a los asistentes de voz reconocen tu voz, esos que usas para realizar búsquedas en internet, o para cambiar de canal usando tu voz. La publicidad dice que no son voces de ultratumba, son comandos ocultos que los asistentes de voz reconocen y los humanos no, y es que si lo escuchas parecen esas voces como sacadas de una película de terror, donde el mismo diablo te habla en un idioma desconocido.
A medida que nos vamos habituando a los asistentes de voz y que estos se encuentran en más dispositivos, van sucediéndose más situaciones como la que vimos hace una semana de los pedidos en masa, debido a que los Amazon Echo obedecían a los televisores, pero al parecer existen unos comandos ocultos que solo los asistentes de voz entienden, mientras que a nosotros los humanos nos parecen más bien unas voces de ultratumba. Lo han mostrado los investigadores que han presentado el trabajo titulado Hidden Voice Commands. Lo que han logrado es que mediante unas modificaciones un comando de voz humano sea muy poco entendible por nosotros, mientras que los asistentes de voz lo reconocen sin problemas, de modo que obedecen a la petición. Cuando el más allá está solo a 3 metros. Los investigadores han desarrollado 2 kits de comandos ocultos según el tipo de víctima. Uno para Google Assistant y otro para un programa de reconocimiento de voz open source, como Sphinx Speech Recognition System, disponibles en este enlace, especificados como caja blanca y negra. Si comparamos vemos que hay ligeras diferencias en el audio entre uno y otro, pero que en ambos casos no son demasiado entendibles por seres humanos. Suena como si te hablara un demonio. Vamos, que escuchas eso de noche y con luces apagadas y se ponen los pelos como escarpia. Eso sí, como indican en la explicación, el hecho de saber qué se va a escuchar puede predisponernos y condicionar la escucha, entendiéndola mejor al saber a qué nos enfrentamos, cosa que no ocurriría si alguien emitiese estos sonidos en una situación normal, yendo en autobús, en un restaurante, etc. Es por ello que tampoco dieron detalles a los testers humanos en su trabajo, quienes fueron incapaces de traducir el comando. Solo un 25% intentó al menos escribir media frase. También hay ciertas diferencias según de qué comando se trate. Según especifican el comando OT, Google sí se entendió en un 90% de las veces, pero la cosa cambia cuando se trata de la orden en sí, ya que los testers humanos lo pudieron entender solo el 20% de las veces, frente al 95% de Google Assistant. ¿Cómo lograron estos comandos tan efectivos como escalofriantes? Recurriendo a algoritmos complejos, de modo que iban mejorándolos según obtenían órdenes que el oído humano no entendiese bien y que fuesen entendibles por máquinas. Además, lograr los comandos para engañar a Google Assistant suponía algo más de reto al no disponerse de manera pública cómo procesa las órdenes humanas. Por suerte, la distancia es uno de los factores limitantes. En el vídeo vemos que ponen el altavoz, que emite la locución, a unos 3 metros, y especifican que a partir de unos 3,6 metros los comandos son inefectivos. No obstante, un radio de 3 metros es suficiente para que estos comandos se usen con discreción, más aún teniendo en cuenta que son efectivos aunque haya ruido de fondo. También influye el que el móvil escuche la locución de manera directa o a través de YouTube, de ahí que probando en casa puede que salga un porcentaje menor de efectividad. ¿Estamos indefensos ante los comandos de ultratumba? Hay factores de los asistentes de voz que son beneficiosos para el uso, más aún para quienes aún no los tenemos integrados en nuestra rutina, como los sistemas tipo Always-On, que hacen que podamos recurrir siempre a ellos, pero que a la vez suponen que estemos siempre expuestos. En The Atlantic también mencionan, hablando de estos comandos ocultos, los nuevos auriculares de Apple, los famosos AirPods, que también permiten que haya un acceso constante a Siri. Esto, junto a un número de sensores que parece ir en aumento en la industria, condiciona que sea más fácil engañar a los teléfonos, es decir, a mayor número de sensores, mayor probabilidad de que alguien ajeno tome control, micrófonos, cámaras, etc., algo que se conoce en el ámbito de la investigación en seguridad como incremento de la superficie de ataque. ¿Qué amenaza entonces implica que nuestro dispositivo obedezca estos comandos ajenos? Más allá de la broma de que envíe un mensaje embarazoso o similares, lo que vemos es que el asistente obedece y entiende perfectamente el comando cuando se le pide que abra un sitio web, por lo que uno de los peligros es que se le ordene abrir una con malware o de las que provocan fallos como la que vimos hace meses para los iPhones. En este sentido, como es habitual en estos trabajos, tras probar que existe la posibilidad de ataque o engaño, los investigadores trataron de idear maneras de mejorar los sistemas para evitar la efectividad de estos comandos ocultos. Determinaron que no es suficiente con una notificación, dado que puede ser ignorada o ni siquiera oída en según qué ambientes, o la confirmación que comentábamos antes, matizando que además la función de que solo reconozcan una voz no siempre funciona bien del todo. Siempre es interesante saber que en el fondo las máquinas se expresan como demonios, aunque nos digan que es un tema de seguridad. Susurros del más allá, espíritus protectores o entidades demoníacas. Los psíquicos aseguran que estas entidades espirituales están a nuestro lado hablando tan normal como lo haría con un grupo de amigos o familiares.
Al desarrollar estas capacidades, las personas recogen esas vibraciones de energía y las transforman en voces reconocibles. Cuando esto sucede, es como estar en una habitación de una casa cuando otros están hablando en otra habitación. En algunos casos podemos seguir esa conversación, pero generalmente no son lo suficientemente claras, por lo que recibiremos una especie de zumbido más o menos fuerte. Pero ¿cómo es posible comunicarnos con los espíritus? Nuestro subconsciente está siempre abierto para recibir y sentir otras energías que nos rodean. El subconsciente, que es una especie de antena energética, recoge los sonidos y sensaciones de nuestro alrededor constantemente, tanto si somos conscientes o no. Cuando se llega a un punto en que se necesita una mayor atención sobre una situación, entonces comienza con la recepción de pitidos, zumbidos o sensaciones, y en última instancia los susurros. En realidad todo el mundo recibe susurros espirituales, pero la diferencia es que algunas personas son más conscientes que otras. Cada persona recibe estos susurros de manera diferente y es por eso que puede llegar a confundir lo que está pasando. No hay susurros idénticos, como tampoco hay dos energías idénticas. Entonces, ¿cómo puedo entender estos susurros? Los expertos aseguran que todo dependerá de lo que está pasando en tu vida y en qué dirección te diriges. Si estás buscando respuestas, orientación o una intervención divina, entonces puedes estar llamado a ciertas entidades que te harán saber que están contigo. Espíritus y entidades demoníacas. Los susurros espirituales también tienen su parte más oscura, y es que cuando una persona abre la comunicación con otras dimensiones también puede recibir señales de entidades no deseadas. Los expertos aseguran que ciertas entidades demoníacas pueden acceder a nuestra mente y puede influir en nuestros pensamientos, y el susurro es una forma de penetrar en la mente de su víctima. Hay que recordar que las entidades oscuras se esfuerzan en demostrar su existencia, y cuando la persona hace caso omiso a las indicaciones, entonces las entidades demoníacas comienzan a subir la frecuencia e intensidad de la comunicación, mediante susurros u otros fenómenos no deseados. Por este motivo hay que estar atento a todo tipo de señales que nos pueden indicar de qué tipo de entidades se tratan, para poder reaccionar tiempo antes de que sea demasiado tiempo. Dado que los susurros fantasmales en nuestros oídos es un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo, claro está que no puede pasar inadvertido. Y aunque la ciencia intente alejarnos de nuestros verdaderos orígenes, es importante saber quiénes somos y las sorprendentes capacidades que poseemos. La primera regla de oro es que cuando te ocurra, detente por un momento y mirar a tu alrededor para ver lo que está pasando o lo que vas a hacer. Puede ser que te encuentres en un momento donde necesites ayuda, y los susurros pueden estar advirtiéndote, haciéndote pensar que es lo correcto o la nueva dirección que debes tomar. La segunda regla de oro es posiblemente la más importante de todas. Reconocer que está tratando de llamar tu atención. Podría ser un ángel, guía espiritual o el espíritu de un ser querido. Pero recuerda que también podría tratarse de entidades demoníacas o no deseadas. Una vez que estés listo para la comunicación, a veces las entidades quieren hablar aún más rápido, por lo que los susurros aumentarán en potencia y claridad. Es por este motivo que hay que estar atento a lo que nos quieren decir, así que la próxima vez que escuches como alguien invisible susurra tu nombre al oído, podrías estar escuchando entidades de otras dimensiones. No hay nada en la Biblia que indique que Satanás es omnisciente, no hay versículos que digan que él conoce todo o que pueda leer nuestros pensamientos. Pero él es muy capaz en predecir el comportamiento humano, porque lo ha observado por mucho tiempo. Él puede anticipar lo que usted va a hacer en una situación sin conocer sus pensamientos, por su conocimiento de la humanidad, y porque tiene una mente sobrenatural. Un ángel en un hombro y el diablo en el otro. Probablemente has visto programas de televisión o películas que usan este tropo cuando un personaje tiene que tomar una decisión. Ambos personajes susurran al oído del personaje. El ángel trata de persuadir al individuo para que tome la decisión moral, mientras que el diablo trata que se vaya al lado oscuro. Solía pensar que esta representación del ángel y el diablo era una tontería, hasta que descubrí que los escritos Bahá'ís hablan de cómo los susurros de los ángeles y los susurros del mal nos influyen, mientras que existe algo de verdad simbólica en estas imágenes de ángeles y demonios. Lo que Hollywood nos dice sobre los ángeles y los demonios es, por supuesto, muy diferente de la realidad. ¿Qué es un ángel? Es difícil saber cómo son los ángeles físicamente porque tenemos una capacidad limitada para entender la vida después de la muerte mientras vivimos en este mundo material. En cambio, los escritos Bahá'ís explican el significado de los ángeles.
El significado de ángeles son las confirmaciones de Dios y sus poderes celestiales. Asimismo, los ángeles son seres benditos que han cortado todos los lazos con este mundo inferior, se han librado de las cadenas del yo y de los deseos de la carne, y han anclado sus corazones en los dominios celestiales del Señor. Estos son del reino, celestiales. Estos son de Dios, espirituales. Estos son reveladores de la abundante gracia de Dios. Estos son los puntos de amanecer de sus dádivas espirituales. Abdul-Baha, selecciones de los escritos de Abdul-Baha. Este pasaje también nos da una idea de las características de los ángeles. Seres puros que se han desprendido completamente de esta existencia terrenal y han anclado completamente sus corazones al reino celestial, incluso se caracterizan por tener una extrema humildad a pesar de su honor, gloria y posición. Los escritos Baha'ís nos animan a ser más angelicales. Convierte a estas almas en ángeles celestiales, resucítalas mediante el hálito de tu Espíritu Santo, concédeles lengua elocuente y corazón resuelto, confiéreles poder celestial y sentimientos misericordiosos, haz que lleguen a ser los que promulguen la unidad del género humano y la causa de amor y concordia en el mundo de la humanidad. Los ángeles también son descritos como celestiales y espirituales, y como reveladores de la gracia de Dios. Para ser el revelador de la gracia y confirmaciones de Dios, ellos deben interactuar con los humanos en algún nivel. Los escritos Baha'ís, así como muchos otros escritos religiosos, explican las diferentes tareas y deberes de los ángeles. Según el Islam, hay dos ángeles al lado de cada humano, uno a nuestra derecha y otro a nuestra izquierda. El ángel de la derecha registra nuestras buenas acciones y el de la izquierda las malas. El Corán explica además que estos ángeles son cambiados diariamente y los libros que escriben serán presentados el día del juicio final. Dios también envía ángeles para guiarnos y mantenernos en el camino correcto. En el libro de los Salmos de la Biblia dice: porque Él dará a sus ángeles órdenes sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. A veces, nuestros ángeles guardianes son nuestros seres queridos que han fallecido. Los escritos Baha'ís nos dicen que orar por los difuntos nos permite permanecer conectados con los que han fallecido, y puede permitirles comunicarse con nosotros. Quienes han ascendido poseen diferentes atributos de los que poseen quienes se hallan en la tierra. Sin embargo, no hay separación real. En la oración hay una estación entremezclada, una fusión de condiciones. Rezad por ellos tal y como ellos rezan por vosotros. Si atravesáis apuros y estáis en actitud receptiva, ellos son capaces, sin que os percatéis, de haceros sugerencias. Algunas veces esto es lo que ocurre en sueños. Abdul-Baha en Londres. Si los ángeles tienen la capacidad de registrar nuestras acciones y guiarnos, y si estamos rodeados de tantos ángeles que pueden incluso susurrarnos sugerencias si oramos por ellos, ¿por qué seguimos tomando malas decisiones? ¿Podría haber quizás otro susurrador entre nosotros, uno malvado, el diablo? ¿Qué es el diablo? Los escritos Baha'ís nos dicen: no sigáis las instigaciones de vuestros propios deseos, ni lo que el maligno susurra en vuestras almas. Baha'u'lláh, el llamamiento al Señor de las huestes. Sin embargo, en lugar de creer que este maligno el diablo es una persona, los Baha'ís creen que este maligno no es una personalidad o espíritu fuera de nosotros. En cambio, es la naturaleza inferior, o material, dentro de nosotros. Los escritos Baha'ís explican: la realidad que subyace en esta cuestión es que el espíritu del mal, Satán o sea lo que fuere interpretado como maligno, se refiere a la baja naturaleza del hombre. Esta baja naturaleza es simbolizada de varias formas. En el hombre hay dos expresiones. Una es la expresión de la naturaleza, la otra expresión del reino espiritual. El mundo de la naturaleza es defectuoso, miradlo claramente, desechando toda superstición e imaginación. Si dejáis a un hombre sin educación y bárbaro en las selvas de África, ¿habría alguna duda de que permanecería ignorante? Dios jamás ha creado un espíritu maligno. Todas esas ideas y denominaciones son símbolos que expresan la mera naturaleza humana o terrenal del hombre. Es condición esencial del suelo o tierra que de él crezcan espinas, malezas y árboles estériles. Hablando en forma relativa, ello es malo, es simplemente el estado inferior o el más bajo producto de la naturaleza. Abdul-Baha, la promulgación a la paz universal. Mientras seamos imperfectos, tenemos esta naturaleza malvada dentro de nosotros que debemos esforzarnos constantemente en superar volviéndonos hacia lo que es divino y puro. Necesitamos purificar nuestras almas y desprendernos de este mundo si queremos ser como los ángeles divinos. Eso comienza con no culpar de nuestras malas acciones a una personalidad externa posada en nuestro hombro, sino asumiendo la responsabilidad de nuestros actos.
Para ayudarnos, tenemos ángeles divinos que están dotados de las características de Dios, el amor impregna cada fibra de su ser y estos ángeles nos ayudan si servimos a Dios. Todo se reduce a una cosa: decidir hacer lo correcto mientras navegamos por la vida. Todos tenemos libre albedrío, así que tenemos el poder de elegir qué voz permitiremos que nos guíe. La mayor arma del demonio es hacer creer que no existe, por ello llama la atención que se haya manifestado al Padre Pío en innumerables ocasiones, tomando distintas formas, de un amigo, del padre provincial, del ángel de la guarda y otras más, incluso una vez entró a la iglesia a confesarse con el padre. Lo describen así: alto, guapo, con ojos negros y pequeños, pelo canoso, una chaqueta oscura y los pantalones bien arreglados, amable y cortés. Comenzó a contar sus pecados, eran de cada tipo, contra Dios, contra el hombre, y contra las morales. Intentó hacer normal, natural, y humanamente comprensible todas sus acciones pecadoras. Fue rotundo en cada una de sus argumentaciones. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.